Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos, bienvenidas. Es un gran gusto, un gran honor tener a la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, aquí en este edificio histórico de la Secretaría de Educación Pública. Muchas gracias, doctora, por estar aquí con nosotros. Bienvenida a la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, muchas gracias, secretaria, esta es su secretaría, bienvenida. Nuestra compañera en esta batalla por la educación, la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Al maestro y senador Alfonso Cepeda Salas, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Muchas gracias, maestro, por todo el apoyo de las y los maestros, y muy contento de compartir la mesa con la maestra Marisela Corona Sánchez del estado de Hidalgo y el maestro Alberto Duarte Vargas del estado de Sonora, que van a recibir un merecido reconocimiento con la medalla Ignacio Manuel Altamirano. Le doy la bienvenida también a Leti Ramírez, exsecretaria de Educación. Leti, esta siempre va a ser tu casa. Bienvenida. Uno de los eventos que marcaron mi infancia fue cuando mi abuelo, el profesor Miguel Carrillo, recibió la medalla Ignacio Manuel Altamirano. Me acuerdo que fue un gran evento en la familia. Mi mamá nos compró ropa nueva a mí y a mis hermanos y fuimos al auditorio de la Casa de la Cultura de Colima y mi abuelo ahí recibió la medalla que hoy le entregaremos a muchos maestros y maestras del país. Felicidades para todas y todos. La cuarta transformación, este pulso que recorre el país, es fruto de una siembra honda y firme, una revolución de las conciencias que inició de manera lenta hace décadas, gracias a las maestras y maestros que mientras enseñaban a leer, sembraban dignidad. En 2018, este largo camino de construcción de conciencia social emergió de manera trepidante y el pueblo de México decidió manifestarse en una gran revolución pacífica en las urnas. Freire decía que alfabetizar no se limita a enseñar a leer y escribir palabras, implica un proceso de lectura del mundo que lleva a la concientización y a la transformación social. En este sentido, la maestra Rosario Castellanos afirmaba que la palabra es el primer paso hacia la libertad. Cuando en el aula las maestras y los maestros despiertan la curiosidad de las niñas y niños, cuando logran que comprendan sus realidades y su mundo, es entonces cuando se desquebraja el mito de que la realidad es una y para siempre. Las maestras y los maestros, mientras hablan de historia, de español y ciencias, encienden preguntas y pensamientos que provocan que las realidades se transformen con la organización comunitaria. El magisterio ha sido, por décadas, el reservorio más profundo de la conciencia nacional. Decía Jaime Torres Bodet que las y los maestros son quienes tienden ese puente ingrávido entre el pasado y el futuro de una nación. Hoy decimos que vivimos una transformación, pero esta germinó en la pedagogía del compromiso, en las escuelas de tierra y de viento. El pueblo se organiza y hoy está despierto por generaciones de docentes. Hoy tenemos un proyecto de país que avanzará en la medida que el magisterio lo convierte en esperanza cotidiana en las aulas. En cada lucha importante por la democracia, en cada una de las transformaciones, el magisterio ha estado presente. En la independencia su voz fue la campana de rebeldía, de la conciencia criolla que despertó al pueblo del letargo colonial. Sembraron en cada pupitre la semilla de la autonomía, cultivando el anhelo de un sol propio. Miguel Hidalgo y José María Morelos fundaron el Colegio de San Nicolás, semilla primigenia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Su coraje fue el primer grito,
su enseñanza, la cartilla de una nación por nacer. En la Reforma, la segunda transformación, las maestras y los maestros desmantelaron con la tiza y el libro los muros del oscurantismo. Su aula fue trinchera contra el dogma, su palabra cincel de conciencias libres, cimentando en cada lección la república de las ideas, aún bajo el costo de la tortura o la muerte por parte de los conservadores. En la Revolución, las maestras y maestros rurales fueron candiles en la noche de la injusticia, alfabetizaron la esperanza en el corazón del pueblo de México, despertaron la sed de justicia en cada campesino, les enseñaron a leer, escribir, a comprender el mundo y su realidad, sembrando la rebeldía contra el latifundio. Lucharon por un México donde la letra y la tierra fueran patrimonio de todas y de todos. En la consolidación del Estado posrevolucionario, las maestras nuevamente fueron pilares del cambio social y cultural que unificaron al país bajo una identidad nacional. En 1958 sentaron el precedente de la lucha por sus derechos y por la democratización sindical en México. Recordamos aquí al maestro Otón Salazar y el movimiento revolucionario del magisterio. En 1968 fueron bastiones de resistencia contra el autoritarismo y la represión del infame gobierno de Díaz Ordaz. En 1988 fueron columna en la conformación del Frente Democrático Nacional que uniría a las izquierdas de nuestro país. En 1994, el magisterio estuvo en primera línea apoyando al movimiento de justicia, igualdad y dignidad zapatista. En el 2006, participaron con firmeza en las protestas por el fraude electoral, se sumaron al plantón de reforma y a la exigencia del recuento de voto por voto. En 2013, fueron la conciencia más preclara en contra de la mal llamada reforma educativa. En 2014 fueron las voces primeras y más firmes tras la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y en 2018 no dudaron en movilizarse en apoyo electoral que ha fundado a la Cuarta Transformación. Y en 2024 millones de maestras y maestros y de mexicanos y mexicanas salieron a las urnas para que México, en 200 años de república, tenga la primera mujer presidenta, maestra, científica y defensora de la educación pública. Pero ser maestro o maestra en México nunca fue una labor neutral. Fue y sigue siendo un acto de amor y de rebelión. Amar lo que el sistema conservador despreció, al pueblo, a su lengua, su historia, su imaginación. Rebelarse contra lo que excluye, uniforma e impone. Desde José Vasconcelos y las misiones culturales hasta las maestras bilingües que salvaron las lenguas originarias del exterminio cultural. Desde Ignacio Manuel Altamirano, el poeta y maestro de Tixtla, que fue defensor de la educación laica, gratuita y obligatoria, fundando el Liceo de Puebla y la Escuela Normal de Profesores de México, hasta las generaciones de Rafael Ramírez y José Santos Valdés, que cruzaban cerros para dar clases y que construyeron el pensamiento más luminoso de la educación rural de México. Las maestras y maestros también gestionaron proyectos comunitarios, promovieron la cultura, defendieron tierras y sirvieron de vínculo esencial entre el gobierno y las comunidades. En las ciudades se convirtieron en líderes barriales, articulando educación, arte y cultura para transformar la vida de sus colonias. Desde las mujeres normalistas que enfrentaron al poder hasta quienes hoy en un aula multigrado resisten con un gis en la mano. La historia de México no puede contarse sin el magisterio y el futuro no puede construirse sin su conciencia. ¿Qué ejemplo más claro que el de Rita Cetina, maestra yucateca, pionera del feminismo en México, que luchó para que las mujeres tuvieran acceso a la educación, que fue además maestra de Elvia Carrillo Puerto, la monja roja del Mayab, quien dedicó su vida a lograr que las mujeres pudieran votar. Por eso, este gobierno del segundo piso de la Cuarta Transformación decidió poner el nombre de Rita Cetina a las becas universales para las y los estudiantes de educación básica, porque las condiciones materiales y económicas, como dice nuestra presidenta, no pueden ser una barrera
para el ejercicio pleno del derecho a la educación, porque la educación es un derecho y no un privilegio. Por eso el programa también de becas Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro, junto con Rita Cetina, es el programa social con mayor número de beneficiarios en nuestro país y ya es un derecho constitucional. Termino. El neoliberalismo atacó al magisterio con desprestigio, represión y precarización laboral. El compromiso de ustedes ha trascendido el aula, expandiéndose a la organización comunitaria y a la transformación pedagógica, como hoy lo impulsa la nueva escuela mexicana, que coloca en el centro a la comunidad y a los sujetos de la educación y promueve el codiseño curricular con base en los saberes docentes, así como la interculturalidad, la inclusión, la equidad, el pensamiento crítico, la vida saludable y la igualdad de género. Filosofía y praxis pedagógica decolonial y emancipadora. Con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se derogó la reforma educativa neoliberal, se eliminó la evaluación punitiva y se restableció una relación de respeto con el magisterio. Agradecemos, maestras, maestros, su labor esencial en la construcción de la nueva escuela mexicana. Gracias por transformar los consejos técnicos escolares en comunidades de aprendizaje que ejercen su autonomía profesional docente, contextualizan los programas de estudio y promueven el trabajo colegiado. Gracias también por sumarse a las estrategias que fortalecen el desarrollo integral de niñas, niños, jóvenes y adolescentes. Vive saludable, vive feliz. Aléjate de las drogas, elige ser feliz, la Estrategia Nacional de Lectura, la promoción del deporte y de la educación artística para formar estudiantes críticos, sensibles y comprometidos con su entorno. Y aquí es muy importante, el programa de la escuela es nuestra, porque permite la organización comunitaria para, de acuerdo a cada contexto, atender las necesidades más apremiantes en la infraestructura de las escuelas. Decía Torres Bodet que el maestro y la maestra no solo enseñan con inteligencia, sino con ejemplo. Como artistas inspiran, como arquitectos cimentan destinos, como médicos cuidan el alma infantil, como abogados defienden las causas justas. Yo agregaría, son quienes despiertan vocaciones, iluminan almas y guían una patria en construcción. Por eso hoy lo decimos claro. Si hay un magisterio organizado, lúcido, crítico, comprometido con su pueblo, la transformación no va a retroceder, porque ustedes son la garantía de que la conciencia no se duerma otra vez. Que la docencia no sea un mandato, sino un arte. Que educar no sea disciplinar, sino liberar. Como dijo Freire, enseñar no es transferir conocimiento, es crear posibilidades para su producción. Y ustedes han creado posibilidades donde parecía no haber nada. Ahí donde la injusticia sembró silencio, ustedes sembraron palabras. La cuarta transformación no olvida a quienes han sostenido a este país en los momentos más oscuros. Por eso, seguiremos construyendo con ustedes, con el cuaderno abierto, la conciencia alerta y la dignidad en pie. Muchas felicidades a todas las maestras y maestros. Gracias por su entrega, su ejemplo y su compromiso con el porvenir de México. Muchas gracias.